encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre recordemos, somos bienvenidos a participar del banquete de la Eucaristía, pero que antes participamos del banquete de la mesa de la palabra y aún más llamados a la conversión. Llevamos este encuentro fraterno ya en este 15º domingo del tiempo ordinario. Oramos en la Pascua de Juan Bautista González Suárez y su hijo William Augusto González Ocampo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla implorar el favor, la bendición de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir cuanto en él se significa, lo que le es adecuado. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riega los surcos, iguala los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia.
resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante estará aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por aquel que quería que sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción final, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otro cayó entre abrojos, que crecieron y lo ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes pues, atentos a lo que significa
la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, tela que cortar, podríamos decir a la luz del texto bíblico, pero a lo mejor no mucha si nosotros realmente estamos abriendo el corazón y la mente a la palabra de Dios. Donde al leer el Evangelio deberíamos tener esto muy claro. Largo el texto hoy frente a las dos lecturas de Isaías y de Pablo a los Romanos, muy cortas. Pero es que en el Evangelio Jesús mismo acaba de hacer la explicación de esa parábola, acaba de hacer la homilía. Partamos entonces así muy breve de la carta a los Romanos. ¿Por qué quiero partir de esa carta? La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, no de Dios, ya de los hijos, es decir, de aquellos que siendo bautizados aceptaron ser profetas. Y ya venimos varios domingos hablando de ser profetas del amor, profetas que no tengan miedo, profetas que de verdad dejen ver con humildad y sencillez de corazón cuánto han aprendido y conocido del Dios Padre que Jesús nos enseñó. Porque esa era una de las expresiones en el Evangelio 8 días atrás. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y en esa revelación, Pablo llega a tener a tal punto esa experiencia de encuentro con Jesús que dice: considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Digo esto hace un rato, hay una situación bien especial en el mundo por todo esto de la pandemia o de la endemia, por los picos altos, porque las unidades de cuidados intensivos, bueno, tantas situaciones. Hay una expectación grande, pero deberíamos ser los hijos de Dios los que manifestáramos ya, aquí y ahora, algo distinto. Angustia, tribulación, desolación, tristeza, estrés, todo lo que se quiera.
Sabemos que la creación entera está gimiendo y sufre como dolores de parto. Sí, pero nos dice muy claro el apóstol que poseemos las primicias del Espíritu. Oigan bien, y esas primicias del Espíritu son las que nos llevan a vivir como hijos que acatan y cumplen la palabra de Dios. Y allí viene el profeta Isaías: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar. Así será mi palabra, esa palabra que sale de mi boca. Pero esa palabra ya salió de la boca de Dios, por medio de los profetas, y más aún en la palabra que se hizo carne en Cristo Jesús, en quien nosotros fuimos bautizados, para que esperáramos, anheláramos, sí, pero para que construyéramos algo distinto. Y nosotros hoy podríamos ubicarnos ya en ese texto del Evangelio donde nos dicen que hay distintos terrenos y una misma semilla. La semilla es la palabra, y todos y cada uno tendríamos que preguntarnos: ¿cómo he procedido yo como buen terreno o como mal terreno para dar el mejor fruto? Recuerden que hay uno sembrado, una semilla que cae al borde del camino, o una semilla que cae entre piedras, o una semilla que cae entre espinos, y una semilla que cae en tierra buena. Bueno, podríamos recordarlo en un instante. ¿Por qué el terreno así? Porque no todo el terreno es bueno. Porque recuerden que en el ambiente judío, para sembrar, primero esparcían la semilla y luego cogían la yunta de bueyes para arar. Y al empezar a arar, se daban cuenta de que era el terreno que la gente pisaba como su camino, o que era completamente pedregoso, o que si es el desierto lo único que produce es cardos y espinos, y que una parte puede ser un buen terreno que da fruto. Y a nosotros, ¿con cuál de todos nos podrían comparar? Somos ese borde del camino, ¿sí? Somos ese borde del camino, que es pisoteado, que llegan los pájaros y lo comen, pero es en realidad el maligno, el que roba lo que podría llegar al corazón del hombre. Si esa palabra no llega a mi corazón, con ella no pasa nada. O soy el terreno pedregoso. Ay, no, es que esa palabra, Padre, a mí me encanta como usted predica. Es que las predicaciones son hermosas. Qué alegría escucharlo. Pero resulta que no tengo raíz. Soy inconstante, y ante la dificultad primera se me olvida la palabra, se olvida todo. Eso no produce fruto. O los espinos, que nos dicen que son los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, y que lo hemos seguido viviendo en estos días. Volvimos a tener otro día sin IVA, sí, ventas billonarias, pero ahora nos están diciendo: siguen creciendo los contactos. ¿Qué es lo que nos seduce a los hombres, a los seres humanos? Las cosas. Y creemos tener en ella toda la seguridad, toda la tranquilidad. Y allí es donde la palabra se ahoga y queda estéril. Allí se ahoga la palabra y queda estéril. Pero ojalá esa misma predicación fuera abonando el terreno. Esa misma predicación fuera como la yunta de bueyes que va rastregando la tierra, que la va removiendo para que la semilla entre a donde debe llegar y así dé el mejor de los frutos. Que es que yo no puedo dar el 100% porque yo no tengo ni esa elocuencia ni esa no sé qué, pero puedes dar el 60%, pero puedes dar el 30%. Puedes ser consciente de que solo debes sembrar amor y que la semilla que es la palabra, nosotros hemos dicho, esa semilla es amor. No permitamos que venga nada y la espante o la robe. No permitamos que nada la ahogue. Sigamos abriendo el corazón y la mente a la palabra de Dios. Sí. Y recordemos que somos invitados, porque esa palabra es viva y eficaz. Dice el mismo profeta que es más cortante que doble filo. Esa palabra en algún momento, si así nosotros lo queremos, de verdad nos tocará el corazón.
moverá nuestras fibras y construiremos ese mundo más justo y más humano que Dios construyó y construyó especialmente para nosotros. Amén. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los invito a orar un minuto. Tengámoslo presente. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Y todo el que lo encuentra vive para siempre. Cristo siembra. Se siembra entre nosotros porque es la palabra que quiere fecundarnos. Quiere ser esa semilla que cae en tierra buena y da fruto. Y Dios realiza su parte. Lo hemos dicho con el Salmo 64 hoy. Tú cuidas la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. Preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. Pero somos nosotros, Señor, los que tantas veces nos alejamos de ti, sí, estresados por tantas cosas, tantas situaciones difíciles. Pero ¿por qué no hemos creído en ti cuando nos has dicho, carguen con su yugo, aprendiendo de mí, porque yo hago esa carga más suave, más ligera, más llevadera? Hoy, Señor, te damos gracias por invitarnos a esta mesa de la palabra y por querernos miembros activos profetas que construyamos con esa fuerza misma de tu Espíritu ese mundo de la justicia, del amor y de la paz. Bendícenos y que ya no seamos la creación expectante que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, sino que seamos esos hijos que te manifiestan y te hacen ver con amor, con humildad y sencillez en el servicio a los hermanos. Así sea. Que la palabra que brevemente hacemos oración ahora se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen,
fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Bautista González Suárez, William Augusto González Ocampo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de estos hijos valientes que ya no esperan la salvación, sino que la anuncian, y la anuncian con alegría. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sigamos experimentando en familia y fortaleciendo esos lazos de paz y de unidad que Cristo quiso sellar con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gusten, vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebramos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. En próximos días contraerán matrimonio Duván Alberto Bedoya García y Paula Andrea Suárez Palacio. Quien sepa de algún impedimento para la celebración de este matrimonio, hágamelo saber lo más pronto posible. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.
Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.